Shalom, mis amados hermanos. Por la misericordia de Dios estamos aquí una vez más para leer y meditar la palabra de Dios. Hoy tenemos el Salmo 20, un salmo que escribió el rey David. No sabemos en qué momento de su vida, pero tiene como título Oración pidiendo victoria. Sabemos que David se caracterizaba porque era una persona guerrera, una persona muy fuerte, muy valiente. Él obtuvo muchas victorias porque Dios así lo permitía. Y vemos en este salmo que es más que una oración, es más que una petición, es como una bendición. Es como si Dios mismo quiere bendecir a su ungido. Sabemos que David era un rey ungido por Dios, fue escogido por Dios para que fuera rey sobre Israel, pero también vemos que el ungido de Dios es el Señor Jesús, aquel que vino del linaje de David, prometido a Israel para salvación no solamente del pueblo de Israel, sino también de todos nosotros, de todo el mundo. Por eso vamos a leer este hermoso salmo con vista que no solamente era para David, es también para nosotros y también fue para el ungido de Dios, el Mesías Jesucristo. Dice el versículo 1: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Aquí me llama la atención un momento muy interesante. El nombre del Dios de Jacob. No dice el Dios de Jacob te defienda. El nombre de Dios tiene poder. El nombre de su Hijo Jesucristo tiene poder. Y dice el nombre del Dios de Jacob. Es como si Dios perteneciera a alguien. ¿Quién era Jacob? Jacob era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. ¿Quién era Abraham? Un escogido de Dios, un hombre que fue escogido por Dios para que de su linaje viniera el Mesías a este mundo. Por eso podemos ver aquí que él dice, el nombre del Dios de Jacob, del Dios de Israel, te defienda. Porque David entendía que nosotros podemos luchar con armas, nosotros podemos luchar con valentía, pero de Dios viene la victoria. Dios es el que puede defender a su pueblo y a sus hijos. Por eso, esta es la petición de David, que el nombre del Dios de Jacob te defienda en el día de conflicto. Versículo 2. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. ¿Se refiere solamente a Sión, aquel monte donde Dios se le apareció a los hombres? No, desde Sión, desde la patria celestial, te sostenga el Dios Todopoderoso, desde el santuario, desde el lugar donde Él está habitando, donde está rodeado de millones y millones de ángeles. Dice, desde el santuario te envíe ayuda el Señor. Qué bendición tan hermosa. Me acuerdo cuando yo era pequeña y estábamos en la iglesia y después de las predicaciones, pues pedían si alguien necesitaba oración y decían que salieran hacia adelante, ¿no? Pues para orar por ellos. Y yo constantemente venía y yo me imaginaba en mi cabeza que yo estaba delante del santuario del Señor y yo sentía siempre que alguien ponía su mano sobre mi cabeza y me bendecía. Y así pues yo me imagino que David, escribiendo estos versos, estos versículos de la Biblia, así quería que alguien pusiera su mano, que el Dios mismo pusiera su mano sobre él y lo bendijera. Te envía ayuda, Dios desde el santuario y desde Sión el Señor te sostenga. Versículo 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y aquí dice una palabra que ya vimos una vez entre los salmos, la palabra Selah, que quiere decir espera ahora en silencio, medita en lo que has escuchado. Dice, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. ¿Cuál es el holocausto? ¿Cuál es la ofrenda que más le agrada a Dios? Mis amados hermanos, cada uno de ustedes me dirá la obediencia. Por eso David decía, que el Señor se agrade de tu obediencia, de la ofrenda que le estás entregando, de aquellas cosas que entregas en sacrificio a Dios porque le amas. Qué hermoso, ¿verdad? Versículo 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Me llama la atención que la palabra de Dios dice que el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Pero también aquí David dice, cumpla todo tu consejo
y cumple el deseo de tu corazón. Porque David era justo, era una persona íntegra para con Dios, y él sabía que los consejos de los justos son buenos, son para bien. Hubo en la vida de David un momento muy triste, cuando su propio hijo se levantó contra él. Y David tenía un consejero que se llamaba Ahitofel, y este consejero también lo traicionó y se fue con el hijo de David. Y dice en 2 de Samuel 15:31, y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. En otras palabras, frustra el consejo que le va a dar Ahitofel a mi hijo. En otra versión dice, Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. David lo reconocía, que en un momento él era un buen consejero y le dio buenos consejos, no sé, para ir a la batalla tal vez, o para tener comunión con el pueblo. No sabemos, bueno, qué consejos le daba Ahitofel, pero él sabía que su hijo Absalón iba a escuchar a ese hombre. Por eso David levanta las manos y dice, Señor, frustra el consejo de este hombre que ahora está contra mí. David amaba a su hijo. David no quería que Absalón sufriera por los malos consejos que le iba a dar este hombre, aunque en un momento dio buenos consejos. Y vemos aquí que David pide en este salmo, cumpla Jehová tu consejo. Qué interesante. Para con una persona, David dijo, frustra sus consejos, pero para con el justo, David dice, cumpla el Señor tu consejo. Tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. ¿Qué consejos estamos escuchando? Consejos de un justo que ama a Dios, que tiene temor de Dios, que te va a llevar más a la profundidad de intimidad con Dios. ¿O vas a escuchar a los consejos de los perversos que no conocen a Dios, que no tienen temor de Dios en su corazón y te van a desviar del camino de Dios? David tenía mucho cuidado y yo creo que nosotros también tenemos que cuidar nuestros corazones, nuestros oídos. ¿Qué es lo que vamos a estar escuchando? ¿Qué consejos? Porque Dios o frustra o bendice y los cumple. Amén. Versículo 5. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón, o sea, bandera, en el nombre de nuestro Dios. Primeramente, David pide bendición para cierta persona, para un ungido de Dios, un justo delante de Dios, y le dice, y nosotros nos alegraremos junto contigo. Nosotros como iglesia estamos tan unidos, los miembros los unos con los otros, que cuando un miembro obtiene alguna victoria de parte de Dios en alguna situación que ha pasado, sufrido, dice, y nosotros nos alegraremos en tu salvación y levantaremos la bandera del amor de nuestro Dios. Levantaremos bandera en el nombre de nuestro Dios, porque Dios nos ha unido como una iglesia. David era líder de todo un pueblo. Dios es la cabeza de su iglesia. Por eso nosotros como miembros de un solo cuerpo, de un solo pueblo, tenemos que, así como David se alegraba en la salvación de los justos, de aquellos que estaban cerca de él, así nosotros tenemos que alegrarnos cuando Dios bendice a un hermano o a una hermana, cuando lo levanta de alguna situación, porque así es la voluntad de Dios, mis amados hermanos. Dice el versículo 6, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde los santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Aquí David reconoce el poder de Dios y conoce que Dios salva a su ungido. Como dijimos, este salmo no solamente era para los tiempos de David, también era para los tiempos de el ungido de Dios, que es Jesucristo, que vino a este mundo para salvarnos a nosotros. Dice, yo conozco que Jehová salva a su ungido. David también era ungido por Dios y fue salvo por la mano de Dios, inclusive de su hijo Absalón, cuando le traicionó, Dios también le salvó. Y vemos también cómo Jesús, después de 3 días de sepultado, fue levantado en victoria, fue salvo por su Padre Dios.
Por eso David, por el Espíritu, dijo, conozco que Jehová salva a su ungido. Dice, y escucha desde los cielos con la potencia salvadora de su diestra. La mano de Dios tiene poder. La tuvo para salvar al pueblo de Israel desde que salieron de Egipto, cuando los tiempos de los reyes, David, cuántas veces Dios no lo salvó de las manos de sus enemigos, envió a Jesús y nos salvó, porque en su gran misericordia Él también nos ha escogido para que seamos ungidos de Dios. ¿Para qué? Para llevar adelante el reino de los cielos. Por eso Dios tiene todo el poder para salvarnos. Si somos escogidos por Dios, no podemos dudar del poder de Dios que nos va a salvar, que nos va a cuidar, que nos va a llevar hasta el final, porque Jehová salva a su ungido. Como salvó a David, como salvó al Señor Jesús, lo levantó de los muertos, así el Señor un día nos levantará por la misericordia de Dios, donde estaremos por los siglos de los siglos, junto con el ungido de Dios, con el Mesías, por los siglos de los siglos, adorándole, sirviéndole, viviendo en armonía. Amén. Versículo 7. Estos, ¿quiénes son estos? Los que no conocen a Dios. Estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Vemos que en este mundo muchas personas buscan salvación, buscan salir de cualquier situación, buscando psicólogos, buscando dinero, bueno, todo lo que sea menos a Dios. Dice, estos confían en carros, estos en caballos, otros, bueno, en muchas cosas, mas nosotros, los que conocemos a Dios, dice David, tendremos memoria de nuestro Dios, porque ¿quién es el Dios nuestro? El que salva a sus escogidos. Amén. Versículo 8. Ellos flaquean y caen. Estos que confían en carros y caballos, que confían en dinero, que confían en otras personas, menos en Dios, flaquean y caen. Mas nosotros, él hace como que comparación, ¿verdad? Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Qué hermoso que el Señor afirma nuestros pasos para caminar por su camino. Y dice el versículo 9, salva Jehová. Salva Jehová. Salva, Dios mío. Que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos. Y qué interesante que el hijo de David, aquel que fue rey después de él, Salomón, tuvo un encuentro muy especial con Dios. Y Dios puso en su corazón, ¿verdad?, construir el templo. Bueno, puso en el corazón de David, era el deseo de David construir un templo para el nombre de Dios de Israel, pero lo construyó Salomón. Y el día cuando Salomón consagró este templo construido, lo consagró para Dios, él pidió una cosa: Señor, permite que cada vez que venga alguien e invoque tu nombre en este lugar, sea escuchado. Y aun si está lejos, pero si vuelve su rostro a Jerusalén, donde está tu templo, escúchalo, mi Señor. Y David dice, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Hoy no necesitamos un templo. Hoy no necesitamos voltear nuestros rostros hacia Jerusalén o hasta otro lugar. Sabemos que Dios está en los cielos. Y cada vez que invocamos su nombre, Él nos oye. Porque Dios es misericordioso. Él es un Dios de amor. Él dijo que estaría con nosotros siempre. Él dijo que sus oídos están atentos a la oración del justo. Él dijo, me invocará y yo lo escucharé. Con Él estaré todos los días. Por eso David vivía confiado en su Dios y nos exhorta el Espíritu Santo a través de este salmo que también confiemos en Dios desde ahora y para siempre. Porque como Dios salvó a su ungido, salvará a sus escogidos, que le amamos y le buscamos día y noche. Con esto, mis amados hermanos, les envío un fuerte abrazo desde Rusia. Que el Señor les bendiga.